Ok. Ha pasado por varios programas de televisión, pero últimamente en redes sociales se ha hecho aún más viral después de compartir su proceso para convertirse en una mujer trans, ese proceso que, pues desde la parte hormonal hasta cambiar, por ejemplo, el nombre y el apellido en el DNI. Ya se llama Lola Paola, orgullosa de llamarse de esta forma, pero es más conocida artísticamente como La Querosena. La tenemos hoy aquí con nosotros porque es el Día del Orgullo. Bueno, fue ayer, 28 de junio, tenemos todo este mes celebrando el Día del Orgullo LGTBIQ+, y queríamos pues conocer de primera mano, de un testimonio de una mujer trans, pues cómo se vive todo esto y cuál es el proceso, porque no es un proceso fácil. Hola Paola, muchísimas gracias por contar con nosotros en este programa. Gracias a vosotras por tenerme. Es un placer volver aquí y al final es el Día del Orgullo, sí fue ayer, pero para mí me gusta siempre decir que mi orgullo va todo el año, ¿no? Porque al final no todo se cataloga en un día o en un mes, al final las personas que somos LGTBIQ+, vivimos así toda nuestra vida, entonces reivindicar, luchar y elevar la voz hay que hacerlo todo el año. Pero así debe ser, pero bueno, es bueno que haya ese día y ese mes para que se visibilice aún más, para que esas mentes pues, más cerradas y arcaicas pues, intenten abrirse un poquito a poco, que es lo que buscamos todos. ¿Cómo empezó todo tu proceso? Tú eres de Ronda y ha sido un proceso que hace relativamente poco que lo iniciaste. Sí, al final yo empecé primeramente con un poco una transición social y de expresión de género mayormente, a experimentar, pero todo se remonta a mucho antes y es curioso porque las personas generalmente no paran a pensar en lo que puede haber detrás de una historia trans o una vivencia trans, y en mi caso personalmente, que no tiene que ser el de todo el mundo, pero todo viene desde el vientre de mi madre. Yo, bueno, inicialmente los médicos todos pensaron que iba a ser una niña y mis padres tenían todo preparado. Por aquella época los colores rosa y azul pues prevalecían muchísimo más que ahora y tenían todo preparado para que llegase una niña y efectivamente no fue así, no fue lo que se esperaban, ¿no? ¿Y qué pasa? Que esa niña, bueno, ese niño que me identificaron así al nacer venía también con un testículo elevado, es decir, había recibido un tipo de baño de hormonas que no me había permitido desarrollarme del todo como hombre, por así decirlo. O sea que esto es una característica que antiguamente se denominaba como hermafroditismo y a día de hoy sería una característica más intersexual. Es decir, que ya antes de nacer algo había que al final pues no era lo común de siempre, ¿no? Y que con los años se ha ido traduciendo en poco a poco, cuando me he desarrollado cerebralmente y como una persona adulta, pues en encajar los engranajes y en darme cuenta de que al final todo tiene más sentido de lo que parece la mayoría de las veces. Pero la gran mayoría de tu niñez y adolescencia, incluso parte de tu adultez, ¿no terminaba de reconocerte o había algo que no terminaba de decir soy una mujer trans? Sí, es que abrazar el ser una mujer trans no es fácil y al final pues crece durante toda tu vida siendo asignada como la mariquita de la clase, como la mariquita, como el amanerado, entonces pues al final terminas por acatar también esa etiqueta. Lo que la sociedad te pone. Efectivamente, lo que la sociedad te impone y entrar por ese aro, pero en mi caso particularmente, que no es el de todas, porque aquí cada una estamos contadas por un patrón distinto y cada una tiene su historia, pero en mi caso fue adaptarme a ese papel que se me había impuesto y conforme me fui desarrollando como persona adulta y viviendo experiencias románticas, etcétera, darme cuenta que socialmente el papel que yo ocupaba como hombre no era lo que yo quería que se esperase de mí, era lo que la sociedad esperaba de mí por mi apariencia, pero no me sentía cómoda en la mayoría de situaciones, en el ámbito romántico, homosexual, no encontraba mi rol, no me identificaba para nada con ello. Entonces fueron poco a poco estas clases de cosas, viviendo en sociedad como persona adulta, lo que me hicieron darme cuenta y abrazar de una vez esa idea que tanto intentaba frenar mentalmente y que al final es una emoción que emana, que como me decía mi psicóloga, no puedes pretender frenar algo que nace desde dentro y que nace de la emoción con un pensamiento, porque se va a repetir y repetir y repetir, y de tanta repetición ya me cansé un poco de luchar contra eso. ¿Hubo un momento dado en el que tu cabeza hizo clic y dijiste, vale, ya me reconozco como soy, o fue lo que me dices, esa acumulación de sucesos y de situaciones en las que no te sentías del todo cómoda? Sí, al final yo desde pequeña pues siempre he estado socialmente con niñas, para los reyes todo eran muñecas, maquillaje, gracias a Dios
me he criado en un entorno con unos padres bastante jóvenes y eso daba lugar a que entre las cuatro paredes pues era protegida y podía a mi libre albedrío usar lo que quisiese, ponerme lo que quisiera. Entonces, eso, junto luego las otras experiencias de más tarde, me hicieron darme cuenta de progresivamente lo que me estaba pasando. Pero sí es verdad que recuerdo un punto clave en todo este confinamiento que todos tuvimos tanto tiempo para pensar, en el que una mañana ya me canso del hartazgo de mi mente darle vueltas a es que creo que soy una mujer trans, y llamo a mi padre por teléfono directamente porque yo soy una persona que lo trato de analizar mucho todo y cuando tomo una decisión pues ya es que voy con todo, porque ya significa que como mi mente también le da tantas vueltas a las cosas, tiendo a ser un poco rumiante, pues una vez que yo llamé a mi padre ya era para decirle que es que algo no estaba yendo como tenía que ir. La decisión ya estaba tomada. Sí, sí, aunque con mucho miedo, porque también yo por aquella época pensaba que esto era algo de la noche a la mañana y una transición es un camino y un camino personal largo y al final siempre me gusta decir que todas transicionamos porque yo no soy lo que fui ayer, pero a lo mejor tú tampoco por las experiencias de vida, entonces pues una transición es para tomársela con calma y sobre todo dejarse llevar y eso es lo que empecé a hacer desde ese momento. Has mencionado a tu familia y esa llamada con tu padre, ¿cómo fue esa llamada y cómo se lo tomaron ellos? Buah, la llamada con mi padre fue un punto de inflexión totalmente, porque para mí era y es uno de los pilares fundamentales de mi vida y la referencia como adulto que siempre he tenido desde pequeña y por desgracia pues desde la adolescencia mi madre se suicidó y no la he tenido presente, que era esa figura femenina que tenía yo siempre más cercana al alcance para que me dejara los tacones, para que me dejara la ropilla. Entonces pues era una situación pues de esta vez acercarme todavía más a la figura de mi padre, que ya de por sí éramos muy cercanos, pero no tanto como para yo pensar va a llegar el día en el que le voy a tener que decir que soy una mujer, porque me daba vergüenza. Pero fue todo genial, la verdad. Lo único que, como muchísimos padres, pues mi padre no tenía la información exacta y lo que hacía era preguntar y decirme dentro de sus posibilidades que, bueno, que él no conocía bien los términos de la identidad, del género, de lo que era ser trans, pero que me quedase tranquila y que teníamos que iniciar un proceso que, sobre todo, fuese con calma y que las cosas se irían poniendo cada cosa en su lugar y al final me he acabado dando cuenta de que los tiempos de Dios son perfectos y cada cosa llega a su momento. Sí. Has hablado de vergüenza, pero jamás debería existir vergüenza por ser quien cada uno es. Efectivamente, pero es un término tan complicado también de asimilar porque al final creces en una sociedad que te hace sentir que esa vergüenza sí debe existir y que no debes ser como tú naturalmente has sido y eres siempre. O sea, esa forma de ser que emana de tu más auténtico interior, te la intentan siempre censurar y cortar y tienes que ser tú la que saque esa fuerza cuando ya eres una adulta con tus 2 dedos de luces y con tus 2 pares puestos y decir, es que esa, como me dijo mi hermano aquel día que también salí del armario con él, mi hermano finito me dijo, es que tienes que seguir para adelante con esto porque es lo que te acerca a tu ser más auténtico y más puro. Entonces no hay nada más positivo que eso, no lo mires por el lado negativo, pero claro que hay vergüenza y también pues el pensar que en la escala, en la pirámide social vas a bajar unos cuantos escalones y no solo ya al escalón de la mujer, que está mucho más para abajo desgraciadamente que el hombre, de la mujer trans encima. Entonces como, ¡buah!, lo que se me viene, acabaré en la prostitución, tendré novio, me casaré, tendré la oportunidad de tener una familia y llevar una vida normal, porque cuando se plantean las estadísticas de cómo está la situación de las mujeres trans, desgraciadamente no es la más idónea. Y por eso lucho y hablo y cuento y explico y demuestro que ser una mujer trans también es ser una mujer con dignidad, con oportunidades y con un hueco en lo que te dé la gana de ser y hacer. ¿Eso también fue lo que te empujó un poco a redes sociales a compartir todo tu proceso y tu transición? Sí, al final pues
todas hemos necesitado ver a alguien o consumir a alguien y yo en su momento también lo necesité. Entonces, enfrentándome a un cambio de estas características y sabiendo que iba a pasar por todo este vaivén de emociones, me parecía egoísta por mi parte no abrirme y no compartirlo con personas que están detrás de la pantalla y que tantos años llevan también preguntándome, informando sobre el colectivo, porque yo anteriormente de mi transición de contarla así detalladamente me he dedicado y me dedico durante muchos años a hablar del colectivo LGTB, a difundir información, en fin, a hacer un poco periodismo del colectivo, ¿no? Y cómo no, yo viviendo una transición en primera persona iba a contarlo, claro que sí, por las que vinieron antes de mí, por las que vendrán detrás, para que vean que esto es natural y que la decisión es de cada persona. Esa es la cara positiva de las redes sociales, pero entiendo que en redes sociales se puede encontrar, igual que en la sociedad yendo por la calle, a diferentes personas, no todas de ellas pues tolerantes y respetuosas. ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo te estás enfrentando? Ojalá no hayas recibido, pero seguro que has recibido alguna crítica o algún comentario desafortunado, por llamarlo de alguna forma. Sí, pues mira, sinceramente los comentarios en redes, al final llevo tanto tiempo de presencia en ellas, he hecho tele, he salido en prensa, al final, quiera o no, tu cuerpo se termina acostumbrando y te creas como un escudo de decir, los comentarios en redes son los comentarios en redes y la vida real es la vida real. Pero desgraciadamente, desde que me muestro al mundo como me estoy mostrando a día de hoy, también he tenido percances en la calle y bueno, a veces me pongo a pensar y escucho a personas que dicen que las cosas ya están muchísimo mejor, que ya no pasa nada. Sí sigue pasando y sí seguimos recibiendo comentarios y sí seguimos siendo tratadas como no tenemos que ser tratadas, porque yo ya pongo un poquito las cosas sobre la mesa, como aquel que dice, ¿no? Una persona que se está mostrando como yo, tan difícil es saber que me gustaría que me tratases como ella y con femenino. O sea, yo creo que es más retorcido darle la vuelta y acabar llamándome en masculino, no sé, ya por poner ese punto sobre la I, porque a veces me termina crispando un poco. Pero volviendo un poco a eso, sí, en sociedad, en gimnasios he tenido problemas también, han tenido que expulsar a hombres, siempre hombres. La verdad, no me gusta tampoco recalcarlo porque no todos los hombres son iguales, pero oye, con las mujeres nunca tengo ningún tipo de problema, siempre han sido mi punto de apoyo, mi inspiración, mi referencia y siempre son los hombres. Y bueno, no es agradable, pero al final es que o tiras para adelante o tiras para adelante. Y si yo tengo que ocupar un lugar tan hostil como el gimnasio, lo voy a seguir ocupando, por mí y por las que van a venir, porque es así. Otro de tus pilares es tu hermano Finito, compartís también proyectos artísticos como La Queroseno y Finito. Imagino que tiene que ser fundamental en tu vida y también en este proceso que estás realizando. Sí, total, al final mi hermano Finito, ¿sabe lo que pasa? Que somos la noche y el día, pero a la vez nos complementamos un montón y él vive una cara de la sociedad totalmente opuesta a la mía y yo vivo la otra. Entonces, él ha crecido viéndome en este proceso y mi vida sin él no existe. O sea, yo no conozco una vida sin él. Entonces, esa unión tan fuerte por las cosas por las que hemos pasado nos ha llevado a que al final cuando nos mostramos tan naturalmente, porque muchas personas señalan eso, es que sois muy naturales, es que la relación que tenéis es muy única, es que nuestra relación se basa única y exclusivamente en el amor de hermanos. Seamos trans una, sea cis el otro, básicamente en la relación de amor, respeto y sobre todo de empujar a que cada uno seamos la mejor versión posible. Entonces, como comparto con él tanto la vida profesional como mucha de la personal, porque el proyecto nos lleva a eso, pues ha sido un apoyo total, fundamental y bueno, de ponerse él vestidos y todo y hacer performance conmigo y de demostrarme él que no pasaba nada por ponerme un vestido, que estaba todo bien y que si a mí eso me servía que tirábamos los dos para adelante. Y la verdad que agradecida de por siempre, que voy a decir de mi hermano. ¿Cómo está yendo el proceso, la transición? Porque no es fácil y requiere mucho tiempo, porque pues desde la parte hormonal, que imagino que es por la que se empieza, no tengo ni idea, desconozco el proceso porque nunca lo he vivido de cerca con ninguna persona, también pues esa parte burocrática de que te reconozcan como tú te reconoces. Pues mira, el proceso es que al final es muy diferente para cada mujer trans. Al final hay mujeres que deciden no hormonarse, hay mujeres que deciden operarse, hay otras mujeres que no, unas empiezan a los 20, otras a los 3, otras a los 60. Lo importante es que nunca es tarde. En mi caso, lo primero que hice fue empezar a experimentar con ropa, maquillaje, a través de La Queroseno.
me ayudó muchísimo eso, ponerlo de excusa, y fue poco a poco cuando fui cambiando mi fondo de armario, usando maquillaje, poco a poco sin darme cuenta me dejé el pelo largo, acabé mostrándome en sociedad como lo que yo siempre había sido, pero en mi caso ha tenido que ser de una forma muy natural y muy dejándome llevar porque no podía forzar las cosas y normalmente no puedes forzarlas. Y luego, pues en mi caso decidí empezar con las hormonas hace relativamente poco, hace ya 9 meses, que el tiempo vuela. Después de valorarlo y sopesarlo mucho, porque, a ver, al final yo también soy muy realista y yo sé que me estoy enfrentando a un proceso que no es natural. O sea, yo a mi cuerpo estoy, con ayuda de los médicos, obviamente, y la supervisión, que es muy importante de ellos, pero yo estoy introduciendo algo de fuera y estoy quitando algo que emana de mí. Entonces yo no dejo de ser realista y de saber también los pros y los contras que tiene empezar, por ejemplo, un tratamiento de reemplazo hormonal. Yo he tenido que firmar un papel con todos los posibles efectos secundarios, desde infartos, desde cáncer de mama, hasta, por ejemplo, otras cosas más positivas, como es que se te frena la caída del pelo, se te desarrollan las mamas, la piel se te pone más suave, la testosterona reduce, en fin, pero que al final los médicos te informan y te dan obviamente toda al completo, que esto no es un camino de rosas ni el decir me automedico ni nada. Entonces ese fue mi paso y luego pues poco a poco ir dejándome llevar, Naomi, si es que no tiene otra cosa que eso. Es verdad que yo siempre he pensado, yo no necesito operarme, yo por ahora la verdad que es que ni pienso en eso porque no quiero agobiarme con el futuro, pero sí es verdad que ya hace 9 meses que empecé a hormonarme y estoy sintiendo últimamente que me haría ciertas intervenciones. Entonces, nunca puedes decir de esta agua no beberé porque sí es verdad que facialmente, por ejemplo, me gustaría hacerme varias cosas a día de hoy que ayer no las pensaba. Entonces, como es un camino de autodescubrimiento y de ir viendo cómo te sientes, eso es así. Pero nada, yo qué sé, yo no me veo tan mal, ¿no? Está guapísima. ¿Y cómo te sientes por dentro? Porque también eso es muy importante. Sí, por dentro me siento muy feliz, la verdad. A ver, tengo mis días como todo y mis cambios hormonales, porque imagínate, esto también conlleva cambio de carácter, los primeros meses han sido muy locos. Yo hay momentos en el mes también que es como si me viniera la regla, porque me levanto con... Te lo juro, el médico me lo explicó, que aunque naturalmente, obviamente, no me va a venir la regla y no la tengo, pero al estar con estrógenos y en ese mismo tratamiento, en ese mismo nivel de hormonas que una mujer cis, pues tengo mis momentos en el mes también, entonces estoy un poco loca, pero estoy bien, estoy dejándome llevar y abrazando el momento, aunque haya dudado tanto, porque yo este paso lo quiero decir que lo he dado con dudas, ¿eh? O sea, yo siempre, cada vez que doy un paso así muy importante, parece que lo doy contundentemente, pero lo doy ya del hartazgo de tanto preguntarme si debo hacerlo o no. Me has dicho que, claro, siendo mujer te has enfrentado a cómo vivimos las mujeres y además mujer trans, que es pues un pasito más en esa escala social que nos sitúan por debajo de por ejemplo, un hombre cis hetero blanco. Sí, totalmente. Mira, hay una cosa muy curiosa y es que yo, como te he comentado antes, siempre he estado rodeado de chicas, de mujeres toda mi vida. Entonces, he vivido esa adolescencia, he vivido esas salidas, he vivido esa etapa universitaria con mis amigas y sé lo que es estar al lado de ellas y que experimenten momentos feos, incluso tener que defenderlas, tener que decir qué coño estás haciendo, qué coño estás diciendo, o no te enteras de que no. Y eso es lo que ahora estoy viviendo yo en muchas situaciones en primera persona. Entonces no es lo mismo verlo desde fuera que experimentarlo y sentirte a veces pues un objeto que va por la calle y que te miran de arriba abajo, o que te gritan desde la furgoneta de enfrente y te dicen cualquier cosa, o que no entienden un no por respuesta y a la quinta lo tienes que mandar a donde Cristo perdió la chancla. Cosas así que antes no me estaba enfrentando y que ahora pues sí vivo y me hacen todavía empatizar más con vosotras y estaros más agradecidas también por toda la lucha que lleváis y por toda la lucha que habéis hecho por darnos dignidad a todas las mujeres. Una cosa que a mí me enfada especialmente dentro del colectivo de las feministas, esas que rechazan la presencia de mujeres trans, porque creo que es impensable que un colectivo como pues el de las mujeres, que pues sufre ciertas pues acosos en las calles o ciertas situaciones que no deberían vivir, ellas mismas rechacen o sitúen a las mujeres trans en otro escalón y también las aparten y
no sé, me parece que está fuera de lugar y no sé cómo lo vives tú como mujer trans Sí. y dentro del colectivo cómo se vive ver cómo otras mujeres os apartan y os alejan de esa lucha feminista. Yo particularmente lo vivo con pena. Si te dijera lo contrario mentiría. Me da una inmensa pena porque creo que somos menos del 1% de la población y creo que el problema no está en nosotras. Creo que el que nosotras entremos a un baño a hacer nuestras necesidades, a maquillarnos, a X, de verdad que el problema no está ahí. El problema es que están cierta parte de las mujeres mirando para el foco nuestro cuando el foco no somos nosotros. Lo que pasa es que desgraciadamente somos una instrumentalización política, que ojalá no lo fuésemos, pero a día de hoy estamos en el candelero y estamos en el ojo de mira y estamos en el de aquí tengo votos o de aquí me los quito. Entonces nos afecta. Y es una pena para mí porque creo que en esta lucha deberíamos estar todas unidas. Sí me parece genial, por ejemplo, el feminismo interseccional. No es que yo sea aquí una experta del feminismo, ni me lo dé muchísimo menos, pero sí he escuchado sobre el feminismo interseccional y es verdad que está muy bien que cada una tiremos lo más fuerte que podamos desde nuestra cajita como mujeres, porque al final el ser mujer es que es una experiencia de un abanico amplio también, porque hay mujeres que nacen sin útero, hay mujeres que nacen intersexuales, hay mujeres que nacemos trans, otras nacen discapacitadas. Entonces, las mujeres de por sí somos mujeres, pero es que luego la mayoría tenemos un subcampo que también hay que luchar por él. Entonces, pues yo creo que tirando todas con fuerza debería ser lo ideal y me da muchísima pena, ojalá fuesen las cosas de otra manera en ese aspecto. ¿Cómo estás viviendo este Día del Orgullo? Porque creo que es el primero que vives como mujer trans. Sí, bueno, el año pasado me catalogaba más como persona trans no binaria, que al final fue una etiqueta que me ayudó también mucho a orientarme en esa época en la que estaba un poco, que no sabía para dónde tirar, ¿no? Porque es curioso porque yo pensaba mucho, pero un hombre sé que no soy al 100%, pero ¿y qué es ser una mujer? Es que ¿qué es ser una mujer? Es que, ¿sabes? Como también nos intentan... Hay tantos tipos de mujeres Total, en plan, cada persona tiene luego también una energía masculina, una energía femenina. Nos intentan como explicar qué es una mujer y qué te digo yo que es una mujer. Por eso al final, pues esa etiqueta me sirvió mucho y este año ya sí estoy viviendo este orgullo como mujer trans. Es lo que te he dicho al inicio, al final, sí, obviamente el orgullo tiene que estar y es un mes para reivindicar, para elevar las voces más que nunca, pero el orgullo tiene que ser todos los años. A mí no me vale que una marca me llame y me diga vamos a hacer esto, sacamos una banderita y el mes que viene se acabe el orgullo y ya no haya más orgullo. O descuentos para no sé qué del orgullo porque te viene bien el pinkwashing, que creo que se llama, si no me equivoco. Lo detesto en este mes, entonces por eso como que me crispa un poco, no por mi gente que celebremos, o sea, celebremos ya esto, yo celebro, pero celebro todo el año, sino por ese aprovechamiento que siento que hay cada vez más de estos días que son tan importantes para nosotros y que tienen un origen tan revolucionario y tan especial en la sociedad y en nuestro colectivo. Ya para terminar, te quería preguntar, Lola Paola, ¿qué le dirías a un niño trans o a una niña trans que en un futuro puede hacer el proceso que estás haciendo tú a día de hoy? Sí, diría que se dejase llevar muchísimo, que confiara en los tiempos, que no se agobiase, que se apoyara en las personas que más les quieren y que se quedase con eso y que experimentase mucho, que experimentar, es que se puede experimentar desde tantas aristas, desde el arte, desde lo que más te gusta hacer o salir un día con tu amiga y decir, pues hoy voy a maquillarme, hoy voy a hacer a ver cómo me siento. Que se experimente y sobre todo también que lo disfrute, que al final la vida, la existencia humana es tan diversa y el que no entienda eso es que no entiende lo que es el ser humano, es que ¿qué ser humano es idéntico si somos todos diferentes y todos tenemos algo especial? Entonces que se agarre a esa autenticidad y le haga sentir que aburrido sería hacer lo mismo, ¿no? Así que ese mensaje daría. Un placer hablar contigo, que te vayas súper bien y bueno, sabes que aquí tienes tu casa, cualquier día que quieras volver, vuelves para contarnos cómo te da la vida y ojalá que sea fenomenal encima de un escenario de más, que sé que es lo que más te gusta. Sí, gracias a Dios, sí, esperamos seguir dando muchas obras, sacando muchos libros y haciendo muchos proyectos y que nos acompañéis también aquí como siempre. Muchísimas gracias por tenernos. Ahí estaremos. Un placer, Lola Paola. Gracias. La Queroseno, magnífica, maravillosa. La Queroseno te lo cuenta. Nos vamos ahora unos minutos a publicidad y enseguida volvemos.